Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde desentrao más menos amos todos los secretos, los romances y los dramas Moon S apasionantes de las producciones otomanas que nos tienen completamente enganchados. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a encantar, uno que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N como la superíndice 3 Bora. El supuesto romance entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y CEU superíndice 3 Mo. Las series turcas a menudo reflejan, o incluso influyen en la realidad. Vamos a hablar de amor de pasión superíndice 3N, de reconciliaciones o más menos hadas, y de esos romances que nos hacen suspirar, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por supuesto analizaremos CEU superíndice 3 Mo. Todo esto se entrelaza con algunas de las series turcas Moon S populares. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que estamos creando aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N turca. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright doles Moon ese contenido como este. Ahora empecemos. Bueno, el chisme del momento, como ya saben, es la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Después copyright ese de su ruptura, que dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto, las especulaciones sobre un posible regreso han estado en auge. Y para alimentar a Mood S la llama, han surgido declaraciones, algunas confirmadas y otras no tanto, sobre encuentros secretos y miradas CEU superíndice 3 blices. ¿Será que el amor todavía estuvo en el aire? Eso es lo que todos queremos saber. Y mientras esperamos una confirmación superíndice 3N oficial, vamos a analizar CEU superíndice 3 Mo. Este tipo de situaciones, el amor prohibido, las reconciliaciones inesperadas, los romances que traspasan la pantalla, se ven reflejados en nuestras series turcas favoritas. No solo analizaremos las tramas, sino también el impacto que estas historias tienen en la percepción del amor y las relaciones en la sociedad, y cómo los propios actores manejan la delgada línea entre su vida personal y su imagen pública. La primera serie que quiero mencionar es, por supuesto, la que catapultó superíndice 3 a la fama a Hande y Kerem, Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con sueños más menosos de estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con una actitud fría y distante. Obligados a fingir un compromiso por diferentes razones, Eda y Serkan terminan enamorándose perdidamente, desafiando sus propias expectativas y prejuicios. El GEU copyright Nero es pura comedia romántica, pero la química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, que era imposible no creer en su amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esa química, esa conexión superíndice 3N, es lo que muchos fans esperan que reviva, tal vez incluso inspirados por la propia historia de la serie. Después copyright ese de todo en Senu con diéresis al Kapm, vemos CEU superíndice 3 Mo. El amor puede florecer en las circunstancias Mood S inesperadas, y CEU superíndice 3 Mo. Incluso las personas Mood S diferentes pueden encontrar la felicidad juntas. ¿Podrá ser este el caso de Hande y Kerem en la vida real? Pero más allá de la simple conexión en pantalla, se debe recalcar que el éxito de Senkal Kapm radicó en su capacidad de crear personajes complejos y entrañables, cada uno con sus propias luchas y aspiraciones. La serie no solo se centró en el romance principal, sino que también exploró las dinámicas familiares, la importancia de la amistad y la superación personal. Esta riqueza narrativa, combinada con la innegable química entre Hande y Kerem, la convirtió en un fenómeno global. Y hablando de series donde el amor desafió a las convenciones, no podemos dejar de mencionar a Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, un clásico de la televisión superíndice 3N turca, es un drama romántico que narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, la verdadera pasión superíndice 3N de Biter surge con Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Su relación superíndice 3N prohibida, llena de secretos, engaños más menosos y deseos reprimidos, tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados.
Aek Memnu es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 Mo. El amor prohibido puede convertirse en una fuerza destructiva, capaz de destruir familias y vidas enteras. Si bien esperamos que la situación superíndice 3N entre Ande y Kerem no sea tan dramática, esta serie nos recuerda que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa e impredecible. Los actores principales, Beren Saat y Kibang Tatlituk, llevaron la serie a un nuevo nivel de eucondiéresis copyright cito gracias a sus interpretaciones impecables y a la química innegable que transmitúan. La serie no solo se centró en la infidelidad, sino que también exploró las motivaciones detrás de las acciones de los personajes, las presiones sociales que enfrentaban y las consecuencias emocionales de sus decisiones. Aek Memnu se convirtió en un espejo de las complejidades de las relaciones humanas y dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. El final de la serie, trágico y conmovedor, generó un debate nacional sobre el amor, la moral y las convenciones sociales. Otra serie que explora las complejidades del amor, aunque desde una perspectiva diferente, es Kiral Kaik, o Amor en alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un juego de seducción superíndice 3N para ayudar a su familia a salir de una situación superíndice 3N con un superíndice 3 mica difícil. Su misión superíndice 3N es enamorar a Umer, un diseu más menosador de zapatos exitoso y soltero codiciado. Sin embargo, a medida que Defne y Umer se acercan, la lunea entre la farsa y la realidad se vuelve cada vez más borrosa, y ambos terminan enamorándose de verdad. Kiral Kaik es una serie divertida y en trau más menosable que nos muestra CEU superíndice 3 Mo. El amor puede surgir en los lugares inesperados, incluso cuando se basa en una mentira. Elif Barardu Párrafo y Barardu Párrafo protagonizaron esta serie, que se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno internacional gracias a su trama fresca y a la química innegable entre los protagonistas. Más allá de la trama central, Kiral Kaik abordó temas como la ambición, la honestidad y la importancia de la familia. La serie también se destacó por su banda sonora pegadiza y su estética visual cuidada, que contribuyeron a crear una atmósfera romántica y encantadora. El éxito de Kiral Kaik trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en América Latina, Europa y Asia. Ahora, alejándonos un poco de las comedias románticas, quiero hablarles de Karasevda o Amor Eterno. Este drama romántico es una historia de amor trágica entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por las intrigas y los secretos de sus familias. Karasevda es una serie intensa y emocionante que nos muestra CEU superíndice 3 Mo. El amor puede superar incluso las barreras difíciles. Pero también copyright en CEU superíndice 3 Mo. El destino puede ser cruel y separarnos de las personas que amamos. Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul protagonizaron esta serie, que se destaca superíndice 3 por su trama dramática y sus interpretaciones conmovedoras. La pasión superíndice 3N que transmitúan en pantalla era tan intensa que muchos espectadores se sintieron profundamente conmovidos por su historia de amor. Karasevda fue una serie que exploró los límites del amor y la lealtad, mostrando cómo las decisiones del pasado pueden perseguirnos y afectar nuestro futuro. La serie también se adentró en temas como la venganza, el poder y la justicia social, creando una narrativa compleja y fascinante. El éxito de Karasevda se debió en gran parte a la química entre Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, quienes lograron transmitir la intensidad y la profundidad del amor entre Kemal y Nihan. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menosadora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la vida. Juntos, Sanem y Khan vivir en una historia de amor llena de aventuras, risas y momentos inolvidables. Erkenci Kuay es una serie fresca y optimista que nos recuerda que el amor puede ser una aventura emocionante y que siempre hay tiempo para seguir nuestros sueños más menosos. Demetuz Demir y Can Yaman protagonizaron esta serie, que se convirtió superíndice 3 en un con copyright sito mundial gracias a su trama ligera y divertida, y a la química innegable entre los protagonistas.
De hecho, los rumores de un romance entre Demet y Can fuera de la pantalla fueron constantes durante la transmisión superíndice 3N de la serie, lo que aún más menos adiu superíndice 3 a UNMU, ese interu copyright, ese y expectación superíndice 3N entre los fans. Erkenci Kwai se destacó por su humor, su optimismo y su mensaje de empoderamiento femenino. La serie también exploró temas como la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir nuestros sueños. El éxito de Erkenci Kwai se debió en gran parte a la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, quienes lograron transmitir la alegría y la espontaneidad del amor entre Sanem y Can. La serie también se caracterizó por sus paisajes impresionantes y su banda sonora alegre y pegadiza. Entonces, como pueden ver, las series turcas nos ofrecen una gran variedad de historias de amor, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y conmovedores. Y aunque las situaciones que vemos en la pantalla a veces parecen exageradas o irreales, no podemos negar que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Y volviendo al tema principal, ¿será que Hande y Kerem se inspiraron en alguna de estas historias de amor para darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus actuaciones en la pantalla y son más menos ando con un final feliz para esta pareja que tanto queremos. La presión mediática a la que están sometidos Hande y Kerem es innegable, y cada movimiento que hacen es analizado y comentado en redes sociales y medios de comunicación. Es importante recordar que, más allá de la imagen pública que proyectan, son personas reales con sentimientos y vidas privadas. La decisión de retomar o no su relación es exclusivamente suya, y debemos respetar su privacidad y sus elecciones. Y bueno, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el posible romance entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y sobre CEU superíndice 3 las series turcas a menudo reflejan, o incluso influyen, en la realidad. Copyright, tema tan interesante. Además de analizar las series mencionadas, es importante reflexionar sobre el impacto que tienen las producciones turcas en la cultura y la sociedad. Estas series no solo entretienen, sino que también abordan temas relevantes como la igualdad de género, la diversidad cultural y la justicia social. A través de sus personajes y sus historias, las series turcas nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias, y a cuestionar las normas sociales establecidas. El éxito de las series turcas ha contribuido a promover la cultura turca en todo el mundo, generando un interés creciente por la gastronomía, la música y el arte de este país. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre amores prohibidos o reconciliaciones inesperadas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Les gustaría que analizáramos las tendencias de la moda en las series turcas? ¿O tal vez que exploráramos la historia y la cultura detrás de estas producciones? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Ya sea en la pantalla o en la vida real, nunca dejen de creer en el amor.